Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia de los que están presentes y por Zoom. El tema de esta charla nació de cuando América nos propuso presentar algo, ver qué parásitos estábamos viendo nosotros a nivel de campo que nos presentaban una amenaza. Creemos que la coccidiosis, que esta enfermedad, está aumentando la incidencia y creemos que es por los sistemas que actualmente se están utilizando. Nos parece importante no olvidarnos de ella y que ustedes conozcan más o menos cuáles son los síntomas y qué tienen que hacer cuando esto aparezca. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a América Línea y a la Asociación Rural de Tacuarembó, que fueron los que organizaron la jornada. Como bien decía Sol, América nos consultó en la casuística que nosotros venimos atendiendo en el año y en los años anteriores, cuáles hemos visto que en cuanto a parasitología, cuál veíamos nosotros importante transmitirle al productor, que breves conocimientos y que esté al tanto y lo tenga en cuenta. Y nos pareció la coccidiosis como otra amenaza en terneros. Tenemos dos colegas brasileños que están trabajando acá en USAP, también acá en Tacuarembó. Les consultamos a ellos y ellos nos comentaban que sí, que hace unos 5 o 10 años estaban ellos trabajando en Brasil, era muy poco los casos de coccidiosis que ellos veían, habían visto 1 o 2 casos, y que les llamaba la atención que están acá, han atendido varios casos. Entonces nos parecía importante por ese tema. La coccidiosis es una patología parasitaria, en realidad producida por un protozoario del género Eimeria. Dentro de ese género tenemos unas 13 especies, las más importantes, las más en cuanto a prevalencia que se dan en el bovino y a patogenia que tienen. Las dos más importantes son la Eimeria suarnil y la Eimeria bovis. Ahí estamos hablando de la gente, como para que empiecen un poco a entrar en contacto con esto. Como decía Sol, esta patología se produce principalmente en sistemas intensivos. Básicamente, si vamos a los libros, te dice que se da mucho en los tambos, se da mucho en crianzas de encierre a corral. Pero bueno, como cada vez el productor es más intensivo en la cría de terneros, porque cada vez tenemos más exigencias de que esa papillona llegue a los 2 años para poder ser entorada, o queremos sacar esos novillos a los 3 años, ese primer invierno que nosotros vemos en los terneros, esa crianza de terneros, cada vez es más intensiva. Entonces ahí es que nosotros volcamos un poco, que empezamos a ver un poco más casos de coccidiosis. En cuanto a la epidemiología, como para entrar un poco en el tema, se produce principalmente en animales jóvenes, en animales menores de 1 año, que justo estamos hablando de esa categoría, de esos terneros. No quiere decir que exclusivamente han habido casos en animales mayores. Un colega se ha atendido acá en Tacuarembó un caso de novillo de 2 a 3 años. Pero para entrar ahí tenemos que prestar atención a animales jóvenes, principalmente. Es una enfermedad que es autolimitante. El propio animal se enferma, y si la carga de esos oquistes, de esos huevos, de ese parásito, de ese protozoario, de esa coccidia, no son grandes, bueno, pasa esa enfermedad, no tenemos una manifestación clínica, ni tampoco vamos a tener una pérdida en el animal, una pérdida de ganancia de peso o de alguna otra alteración, y no lo vamos a ver, va a ser subclínica. Pero por eso decimos que la mayoría son infectados. En el largo de la vida del animal, en algún momento va a tener un desafío a esos oquistes, a la coccidiosis, a los coccidios, y se va a autolimitar, no va a pasar nada. Pero sí, cuando tenemos determinadas circunstancias que hacen que prevalezca la enfermedad, que se desarrolle la enfermedad, vamos a tener determinados animales que se van a enfermar. Los coccidios presentan una incidencia estacional, eso a tenerlo en cuenta. La estacionalidad principal de ellos es el frío. Cuando hablamos del frío, hablamos acá, hablando de nuestro país, obviamente el invierno, pero también le prestamos mucha atención al otoño. O sea, cuando tenemos el otoño, estamos hablando de una etapa que en realidad es propensa para los coccidios. Y sí es muy importante los factores estresantes, el hacinamiento, bueno, el estrés que produzca el animal, esas bajadas de inmunidad que le produce el estrés, enfermedades concomitantes, enfermedades que presenten esos animales, esos terneros, hablando principalmente de estos casos. Todo eso va a favorecer
que la enfermedad llegue y pueda proliferar. Es una infección por ingestión de los oquistes, o sea, es un ciclo muy complejo de la coccidia, pero presenta una parte del ciclo interna del animal y otra afuera. Es de ciclo directo, no presenta ningún otro hospedador, lo hace exclusivamente dentro del animal, dentro del bovino, y estas especies de Eimeria son exclusivas de bovino. Eso a tenerlo en cuenta, no producen en otras especies de animales. Entonces, el ciclo, el animal a través de los alimentos, tanto las pasturas como alimentos de suplementación y la bebida, el agua de bebida, ingiere esos huevos, esos oquistes, que están contaminados con la materia fecal de animales enfermos. Cuando hablamos de enfermos, son animales que presentan sintomatología, o portadores sanos, son animales que no tienen sintomatología, pero sí están infectados. Eso principalmente ocurre en los animales adultos. Ya han tenido varios desafíos frente a los oquistes, han agarrado una inmunidad, para ese animal no se va a producir una sintomatología, no se consideran como enfermos, pero sí son animales sanos que son portadores y eliminan a través de la materia fecal esos oquistes que empiezan a contaminar el ambiente. El oquiste, el animal a través lo ingiere, invade el tracto gastrointestinal, principalmente va a alterar el funcionamiento del tracto gastrointestinal, y es los principales síntomas que va a producir los coccidios, la coccidiosis en el vacuno. Presenta una mortalidad variable y es alta cuando hay signos nerviosos. Dijimos que invade el tracto gastrointestinal, obviamente va a producir alteraciones en el gastrointestinal, o sea, va a producir una diarrea, pero también presenta síntomas nerviosos. Es una de las características de la enfermedad dentro de los animales que enferman. Cuando estamos hablando de animales que enfermaron. Y dentro de los que presentan síntomas nerviosos, sí presentan una mortalidad alta. Por eso se habla de mortalidad variable. Es una enfermedad, morbilidad alta y mortalidad baja. En cuanto al productor, que le interesa mucho, que es muy importante para que lo tengan en cuenta, obviamente esta patología va a producir pérdidas económicas por la muerte del animal, va a producir pérdidas económicas por la disminución de ganancia de peso, y obviamente los costos de tratamiento que se van a aplicar, ¿no? Esto es lo que más o menos nosotros queríamos transmitirle al productor, las manifestaciones clínicas, para que estén al tanto de cuándo podemos estar enfrentando una situación de coccidiosis. Como dijimos que invadía el tracto gastrointestinal, que teníamos una parte digestiva, va a producir una diarrea intensa, por lo general es fétida, esa diarrea es abundante con moco, vamos a ver estrías de sangre, puede ser una diarrea negra, que se le dice diarrea de alquitrán, porque es una sangre ya digerida, pero no vayamos siempre a cuando veamos una diarrea, esperemos que tenga sangre o que sea una diarrea negra para decir que es una coccidiosis. Siempre con una diarrea nomás intensa podemos estar viendo un caso de coccidiosis. Eso va a depender mucho de la cantidad de oquistes que el animal ingiere y del desafío que tiene ese animal frente a esta parasitosis. Y si había producido o no una inmunidad. El animal empieza, lo más habitual es que sí o sí se va a enfrentar en algún momento el desafío de los oquistes, de la coccidia. Y empieza a generar de por sí una inmunidad. Como decíamos, llega un momento que el animal tiene una inmunidad bastante buena, no permite que el ciclo de las coccidas se cumplan efectivamente dentro del animal, entonces no va a tener un perjuicio. ¿Qué pasa? Cuando nosotros formamos y se cumplen todas las condiciones ideales para la coccidia, en animales menores de un año que no tienen esa inmunidad formada, en temas climáticos, en temas de hacinamiento, empezamos con esos manejos intensivos de crianza de ternero, bueno, es que se prolifera esta enfermedad y producía toda esa diarrea. Esa diarrea obviamente se va a ver en la cola, el perineo impregnados, van a estar con heces, el animal va a hacer fuerzas para defecar, como las diarreas, podemos llegar a ver un prolapso rectal, va a producir deshidratación y anorexia. Ese es el síntoma principal como más característico, y después también se puede manifestar una forma nerviosa. No quiere decir que sea de una o de otra, o de las dos juntas, ¿no? Se han visto casos que hemos tenido animales con manifestaciones nerviosos, y con una diarrea que en realidad no es muy marcada. Por lo general el productor nos llama cuando llega el caso de manifestaciones, signos o síntomas nerviosos, ¿no? Ahí cuando el productor le llama la atención, nos llama a nosotros y estamos hablando ya de una coccidiosis bastante grave, tiene que haber una carga alta, ya se produjo esa manifestación de los síntomas.
En cuanto a los signos nerviosos, el animal va a tener temblores musculares, convulsiones, ventroflexión de la cabeza y cuello, hay retracción de miembros, el animal cae, se levanta. Acá podemos ver, le trajimos unos videos. Esto es un caso que tuvimos en el practicantado de Facultad Veterinaria el año pasado, con los doctores Rafael Martínez y Karina Cresi, y los estudiantes del practicantado, donde... Y ahí no puedo poner play con él. Sí, cuando tenemos el puntero no. Ah, ¿no? ¿Cómo es el puntero? Bueno, este animal presentaba síntomas nerviosos, que ahora vamos a ver el video, y también presentaba diarrea. Al principio tenía la diarrea característica con sangre, y luego seguía con diarrea, pero no tenía más sangre. Vemos el perineo y la cola manchada de materia, de diarrea líquida, de diarrea, y ahí vemos que el animal tiene dificultad para tener una marcha, tiene una marcha totalmente anormal, no mide las distancias, mueve la cabeza. Si hubiésemos tenido un video más acercado, veíamos que los ojos también estaban con una mirada un poco como torcida, y bueno, y este animal presentó los dos casos. En este es un buen caso porque tenía síntomas tanto de nerviosis y diarrea. Como decía Marcelo, hay veces que no se presenta uno o los dos, pero este era bastante libre. Después tenemos otro caso, que este ternero lo llamaron a Marcelo por síntomas nerviosos, y luego cuando empezó a preguntar en la anamnesis, sí cayeron en que también tenía diarrea, pero el productor le llamó la atención los síntomas nerviosos. Bueno, eso ahí queríamos mostrar un poco la sintomatología, como decía, en realidad nos llaman a nosotros los veterinarios, básicamente cuando ya estamos en los síntomas nerviosos, que estamos en una situación bastante crítica. La diarrea muchas veces pasa desapercibida en cuanto al productor, no es que pasa desapercibida, pero bueno, presentamos animales con diarrea, terneros que estemos suplementando, que agarramos ese primer invierno, los traemos, siempre pensamos en una parasitosis gastrointestinal, principalmente recurrimos a un antihelmíntico, pensamos que puede ser también por los cambios de dieta y eso, y bueno, y por ahí el objetivo que nosotros decimos que también se acuerden que puede ser una causa de coccidiosis y que estaría bueno proceder al tema de diagnóstico. Acá lo que le vamos a presentar son diferentes, cortito nomás, diferentes situaciones en cuanto a la crianza de esos terneros, y qué pasa en esas situaciones, y para nosotros cuáles son las más importantes. Por ejemplo, en los rodeos lecheros estamos con una crianza artificial. Por lo general el ternero máximo 24 horas ya se saca de la madre, hacemos una cría artificial, no vamos a tener una inmunidad materna, la inmunidad a través del calostro, por más que se vea el ternero, es baja, que se pasa a través de la coccidiosis, a través del calostro es baja, pero sí en crías extensivas con el ternero al pie de la madre, se habla de una inmunidad materna porque la madre postparto aumenta la eliminación de oquistes, como decíamos, están todos los animales expuestos y la mayoría se infectan, pero no enferman. Entonces la madre postparto empieza a eliminar, y el ternero cuando empieza a comer en una situación extensiva, empieza a comer de a poco, de a uno, de a dos, y ahí le damos el tiempo que tiene ese desafío, ese ternero frente a los oquistes, y llega a generar una inmunidad. En el caso de los rodeos lecheros, lo que nos pasa es eso, casi todos se enferman, se infectan, perdón, la mayoría se infectan, casi todos se infectan. ¿Por qué? Porque hacemos las crías en estacas, las crías en jaulas chicas, pero ¿qué tenemos en los rodeos de leche? Tenemos una muy buena higiene, por lo general. No le damos esa condición a la coccidiosis. Por lo general, en los tarros que se le da el agua están a la altura, no se contaminan con la materia fecal del animal, hay muy buena higiene, entonces tenemos un lapso de los primeros 2 meses, hasta menos en realidad, que el ternero está expuesto a poder enfermarse y manifestar sintomatología. Posterior a eso, como el desafío fue muy alto, desarrollan una alta respuesta inmunitaria para el resto de la vida. O sea, después va a tener nuevamente enfrentamientos más adelante con otras edades, nuevamente a los oquistes, pero no va a producir manifestaciones clínicas, no va a quedar enfermo. Es un animal que está infectado. En cuanto al pie de la madre, en ganado de carne, es como veníamos diciendo, es extensivo, hay una baja carga de oquistes.
la vaca aumentaba esa eliminación de huevos por gramo posparto, y hace que el ternero agarre una inmunidad de desafíos moderados, o sea, de a poco empieza a agarrar esa inmunidad, que evita coccidiosis clínica. Ahora, posterior a eso, si hacemos un desafío muy grande de oquistes, es que el ternero se nos va a estar enfermando. Esta es la situación que nosotros consideramos que es la más crítica, la que deberíamos prestar un poco más de atención, que es cuando se produce el destete tradicional. El destete tradicional ocurre en otoño, estamos dando todas las condiciones ideales para la coccidiosis, en días cortos, templados, tenemos una alta humedad, ya estamos en días bastante fríos, producimos un estrés grande al ternero porque lo destetamos, hay cambios bruscos de manejo, hay cambios de alimentación, o sea, llevamos a todas esas condiciones. Y esos primeros 15 días post-destete son los días que, según los estudios, más síntomas nerviosos se ven con mayor frecuencia. O sea, el animal levantó muchos oquistes, producimos síntomas nerviosos, y acuerde que cuando llegamos a los síntomas nerviosos son los que tienen más alta mortalidad. Después, en cuanto al destete precoz, que uno dice, bueno, pero también es un ternero chico que hacemos un destete precoz, estamos en una época con un clima más caliente, no formamos varias de las condiciones, es un estrés muy grande, pero tenemos un periodo muy corto en realidad. Son los casos, el periodo de adaptación, que el animal empieza a comer la ración, porque las raciones formuladas, la mayoría de ellas traen coccidiostáticos, que frenan y cortan el ciclo de la coccidia, de la aimeria. Entonces, en ese periodo de adaptación que el ternero empieza a comer esa ración, ese es el periodo más crítico. Después, con una buena ración, bien formulada, y que estemos dando la concentración ideal para el ternero, al presentar esos coccidiostáticos, no estaríamos corriendo riesgo que se nos presente una coccidiosis que llegue a manifestar los síntomas. Es más, hay estudios que hay un mayor peso en animales que consumen coccidiostáticos, como por ejemplo la monensina. Varios de los productores han oído hablar de la monensina. Ese es el coccidiostático que veníamos comentando. Y en cuanto a engorda de corrales, la otra situación, que también es de mucho riesgo, aparte juntamos animales de varios lados, hay un regrupamiento, sufre un estrés muy grande por todos esos cambios, pero también tenemos un periodo de adaptación que es el más crítico, porque también las raciones que le estamos dando en esos casos por lo general tienen un coccidiostático. Buenísimo. Bueno, siguiendo con la charla, para la parte del diagnóstico, lo que tenemos que tener presente en el momento que estamos en el establecimiento para poder definir si es coccidia o no, tenemos que tener en cuenta diferentes parámetros. El dato importante es la anamnesis, donde recabamos todos los datos del establecimiento, principalmente, o sea, ahí recabamos la información con el productor o con el encargado de los animales, donde tenemos que obtener los datos de la categoría de animales que se encuentran en ese lugar, si es un encierro, qué categorías son, hace cuánto que están comiendo, qué tipo de comeros tienen, si están con bebederos, qué tipo de bebederos son. Son todos datos que nosotros tenemos que ir recabando para llegar al diagnóstico definitivo. Obviamente también observar los animales, qué síntomas clínicos tienen, como mencionaba Marcelo, si tienen diarrea, qué tipo de diarrea es, hace cuánto que tienen esa diarrea, si tienen algún síntoma, algún otro síntoma digestivo, que puede ser aquella diarrea bastante más líquida de lo normal, si es una diarrea que empezó hace poco, o si hace más tiempo, como se puede ver en la imagen de abajo, un ternero que tiene una diarrea que no es de poco tiempo, o sea que ya tiene hace rato, o sea, ya es más bien crónico. Obviamente determinar si hay algún síntoma nervioso, ¿tá? Obviamente también determinar mediante coproparasitario la detección de oquistes en las heces, obviamente determinar, sacar muestras de los animales, como mencionaba bien América hoy, de un 10% de los animales, determinar mediante coproparasitario, ya sea la cantidad de huevos que tenemos en los animales enfermos, y también sacar de los animales sanos para poder determinar
y poder llegar al diagnóstico. Como se puede ver también en la imagen, un dato que nos recabó DILABE, donde podemos determinar en el correr de estos años, la información brindada por Fabiana López, la encargada del DILABE, datos de registro que tenemos de establecimientos con problemas de coccidias, determinar que obviamente la coccidia, más allá que afecta a una determinada cantidad de animales, siempre son menos los animales que se enferman, pero hay que tener en cuenta que puede producir muertes, y las pérdidas importantes que tenemos son muy importantes para el productor. Podemos determinar también mediante la necropsia, que eso nosotros como veterinarios jugamos un papel importante. Obviamente la necropsia nos va a dar el diagnóstico definitivo si nosotros en realidad mandamos esa información a nuestro laboratorio o laboratorio particular, y poder determinar mediante, en este caso, como vemos en la imagen, lesiones características de coccidia a nivel de intestino delgado y intestino grueso. Como parte del tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es aislar y tratar los animales clínicamente afectados, ¿tá? Tenemos diferentes medicamentos que existen en el mercado, principalmente las sulfas, como el caso de sulfonamidas, ¿tá? Eso hay que hacer un tratamiento de 1 semana a 10 días, ¿tá? Después existe también el amprolion, ¿tá? Que es un cocido estático que se usa mucho en las raciones y en el agua de bebida. El toltrasuril, que es un coccidicida que viene en forma de oral también para tratar los animales. Y después, bueno, todo lo que sea que nosotros podamos recuperar aquellos animales que tengan los casos clínicos de coccidia, ya sean los compuestos con vitaminas, con energizantes, con todo lo que tiene que ver para recuperar aquel animal que está en un estado metabólico totalmente delicado, o sea, recuperarlo, ya que es un animal que al tener diarrea, al estar deshidratado, va a ser un animal que va a costar recuperarse. Entonces, bueno, por eso pusimos antiendotóxicos, rehidratantes y compuestos de vitaminas. Acá hay un video, creo. Sí, este video es el mismo ternero del que tenía síntomas nerviosos y diarrea, que lo tratamos con sulfas combinadas, también antiendotóxicos, rehidratantes porque tenía deshidratación, como dijo Oscar, la vitamina B también para ayudar en los síntomas nerviosos, y vemos que si bien el ternero sigue con algunos síntomas nerviosos, como por ejemplo el temblor de la cabeza, no sé si se ve, ha mejorado. Lo que queremos ver con esto es que es una recuperación lenta, pero sí vemos una amplia mejoría en el ternero. Claro, más allá que nosotros tratemos los animales enfermos, como decía la doctora, siempre es bueno aplicarles otros medicamentos, ¿tá? Que existen en el mercado para que esa recuperación del ternero sea lo más rápido posible. Acá justo tenemos un ejemplo de un animal que al principio estaba con una situación bastante compleja, y después que se lo trató y se lo empezó a hidratar, digamos, el organismo cambió, y obviamente la respuesta del animal es mayor, ¿verdad? Claro, los antiendotóxicos, los rehidratantes y las vitaminas no tratan la coccidiosis. Lo que nosotros le dimos como para ayudar al ternero, pero no son efectivos para la emeria. Y bueno, y con respecto al control, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros, lo que aconsejamos es, bueno, reducir el hacinamiento, obviamente, todo aquel cambio de manejo que nosotros vayamos a hacer. Siempre es bueno que el productor, o sea, se asesore con su técnico, o sea, con su veterinario correspondiente, ante un cambio de manejo que vaya a realizar, para saber cuáles son las medidas que tiene que hacer para evitar todos los factores estresantes. Obviamente, si va a ser un comedero, va a encerrar animales, que esos animales, del momento que se traigan al lugar, tengan menos estrés posible. Obviamente sabemos que hoy el manejo en los establecimientos con
con todo lo que tiene que ver el personal, que a veces maneja mucho perro, ese tipo de cosas, creo que hay que ir cambiando y manejando todo lo que tiene que ver el estrés, el bienestar animal, creo que juega un papel importante para prevenir este tipo de enfermedades. Bueno, en el caso del bebedero y los alimentos, el buen drenaje del agua, los comederos que no estén a la altura de que el animal los pueda pisar, que pueda bostear arriba de la comida y que eso sea un contaminante hacia los otros animales. Y bueno, y lo que se usa mucho, o sea, ya las raciones para destete y recría vienen con monensina. La monensina es un antibiótico que se usa para evitar todo lo que tiene que ver, o sea, evita la multiplicación de la coccidia. Entonces todas las raciones por lo general vienen con monensina. Si el productor, que a veces pasa, tiene alguna ración que a veces formula en su propio establecimiento, asesorarse con su veterinario o con su profesional, ya puede ser agrónomo también, porque viene monensina, o sea, se vende a nivel comercial para poder adicionarla en la ración que el productor formule. No sé si hay el video ahí o esa no. Y bueno, tenemos que tener presente también que hay otras enfermedades que provocan diarrea y que dan síntomas nerviosos, o sea, para tener en cuenta. Por ejemplo, en temas de diarrea hay parásitos intestinales, hay otros parásitos que también provocan diarrea. Después hay bacterias y virus, por ejemplo, bacterias a nivel de lo que tiene que ver la salmonelosis, que puede provocar diarrea. Ahí diría que afectaría más animales más jóvenes, más chicos. Algún tema alimenticio, que puede provocar una acidosis, puede tener un problema de diarrea bastante importante. Rotavirus, los virus también que bajan las defensas de los animales y pueden provocar un cuadro de diarrea. Colibacilosis, también es un agente bacteriano que puede provocar diarrea. O sea, son todas enfermedades que pueden provocar diarrea que tenemos que tener presente como diagnóstico diferencial. Y con respecto a síntomas nerviosos, como bien que lo mencionamos, que la coccidia da síntomas nerviosos, tener en cuenta que tenemos otras enfermedades. La polencefalomalacia, los herpes virus, la rinotraqueitis infecciosa bovina, la tristeza parasitaria, la Babesia bovis. A mí me pasó hace unos años, que justo la pusimos, la tristeza parasitaria no es muy común en terneros, o sea, al pie de la madre, pero a mí me pasó en un establecimiento comercial, al pie de la madre, terneros de 2 a 3 meses con síntomas muy parecidos a lo que son las coccidias. No tenían diarrea, pero tenían síntomas, o sea, se chocaban contra los alambres, se levantaban, caían. Obviamente el dato que pudimos, o sea, hasta que no se murió y no se hizo una necropsia, digamos, no llegamos a que era babesia, pero no es muy común, pero hay que tenerlo en cuenta que puede estar manifestándose de esa manera también. Absceso y meningitis, por caso también que puede provocar la tablilla, puede entrar ahí, alguna bacteria que está a nivel de la nariz y puede provocar un tema de una lesión a nivel de las meninges o un cuadro nervioso. La listeriosis, la listeria monocitógenes, que es una enfermedad que se da, es una bacteria donde contamina la alimentación del animal, donde puede provocar algún síntoma nervioso. Bueno, la rabia paralítica, también da síntomas nerviosos. Ahí la rabia más bien da lesiones a nivel de lo que tiene que ver a nivel de la cadera, con un síntoma muy característico, la actitud de perro sentado. Enterotoxemia por Clostridio perfringe tipo D. Y bueno, después todo lo que tiene que ver traumatismos, algún golpe, algún traumatismo que tenga. Y bueno, y intoxicación por plomo, que a veces no es muy común, pero sería en lugares donde se tira mucha batería o en basureros o algo por el estilo. Y bueno, y acá en realidad le pasamos esta última foto que en realidad marca lo que nos comentaba Sol, del caso que tuvimos, de aquel ternero que en principio tenía un cuadro de coccidia bastante importante. Después se lo vio con el video que le pudimos pasar, donde tenía una manifestación
nerviosa menor, pero ya estaba más recuperado, y hoy es un animal que está con el rodeo, digamos, con el resto de los animales, y se encuentra en su mejor estado de salud, ¿verdad? Entonces digo, siempre es bueno, o por lo menos lo que le decimos a los productores, que el productor ante un caso de esta circunstancia, de diarrea, y con síntomas nerviosos, o que vaya a hacer un manejo puntual bueno, que lo requiera por diferentes motivos, acudir al veterinario, acudir a su técnico, bueno, y asesorarse bueno, para poder enfrentar y para evitar este tipo de pérdidas que son muy importantes. Y de nosotros, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Óscar, Sol y Marcelo. Muy buena la presentación y seguramente de mucha utilidad para todos. Dos preguntas por lo tarde que se nos hizo. Alguien pregunta la dosis, asumo que es del tratamiento con la sulfa. Ahí está. Sí, la sulfa, hay diferentes productos, digo, para no entrar en nombres comerciales, pero 5 centímetros cada 100 kilos, cada 24 horas, mínimo una semana de tratamiento. Y bueno, y como comentábamos también, según el caso, o sea, porque a veces puede provocar o no diarrea, adicionar algún compuesto a base de energizante, vitaminas, antiendotóxicos, que sería bueno para poder recuperar ese animal por toda la pérdida que le produjo la diarrea, ¿no? Bueno, y la otra, no se escapan tampoco, ¿cuántos zooquistes sería el límite para tratar? Claro, que nosotros veamos zooquistes en la materia fecal no quiere decir que el animal está cursando la enfermedad, porque como dijo Marcelo, es un parásito que está presente en los bovinos. No sería como una información sesgada ni única, tendríamos que ver todo el panorama para ver si estamos propensos a desarrollar la enfermedad o no. Que ver ooquistes no quiere decir que vaya a haber una enfermedad. Y tampoco no ver ooquistes quiere decir que no podamos presentar la enfermedad. No sé si querés. Sí, eso mismo, que los ooquistes, la enfermedad tiene un periodo de prepatencia, o sea, de 15 a 21 días. Y cuando ese periodo de patencia que presentamos las manifestaciones clínicas es cuando más cantidad de ooquistes se elimina. O sea, no hay un dato que digamos que tenés que tratar un animal por huevo por gramo, pero sí te va a decir, o ooquistes por gramo, pero sí podemos ver ese número y compararlo con animales más sanos dentro de tu rodeo, y para saber si tenés una carga alta, o estás haciendo que ese animal levante muchos huevos por gramo. O sea, para tratar principalmente sería a través de las manifestaciones clínicas de diarrea, y obviamente, por supuesto, a través de manifestaciones nerviosas. Exacto.